Hola, bienvenidos a todas y a todos y a todes a este séptimo podcast en donde hablaremos de Tótem. Antes de compartir pues nuestra rigurosa ficha técnica, pues me es importante decirles quiénes estamos aquí. A mi derecha se encuentra el buen Dani. Dani, ¿cómo estás? El zapato. No, muy bien, muy contento igual ya de estar otra vez de regreso aquí con los Tlaloques en la cueva. Paso el micro al Mos. ¿Qué onda, Tlaloques? ¿Cómo están nuevamente aquí en un séptimo episodio? Y de mi lado derecho tenemos a Duarte, así que ¿qué onda, Duarte? ¿Qué onda, buen amigo Mos? Muy contento de estar aquí con ustedes. Y nada, le pasó al micrófono a mi compañero, el Yair Gamaliel. Yo vengo a defender esta película porque ya vi como ciertos... Ajá, empezamos a hablar. Estoy empezando aquí con la libreta a pegarle. ¿Va a pegarle a quién? ¡Sí! Ya vi quién va a ser el primero que le voy a pegar ahorita. Y le paso el micro al buen Jazz. ¿Cómo andan? Ya estamos empezando este séptimo episodio y pues ya escucharon, va a estar violento el episodio, entonces ajustense los cinturones y comenzamos. Pues antes de empezar con la ficha técnica para que sepan más o menos de qué película estamos hablando, pues les mandamos saludos a quienes no están con nosotros en esta tarde noche, que son el buen Javi, la bala Bazooka Milán. Bazooka. También a Xochitl, que es también nuestra productora de tiempos. Xochitl. Produce tiempos, claro, porque desde lejos nos lanza su mirada. Nos lanza su mirada y nos dice, ya te pasaste de tiempo. Ajá, y le pega a Javi. Javi es como la chicharra, ¿no? El chicharro. Entonces no sé qué le agarra para que suene, ¿no? Y bueno, al buen Cuarzo, que ya hace tiempo no está con nosotros y nosotras, pero está en nuestros corazones. Por Cuarzo. O anuncio del periódico que avisa aquí. Obituario. El obituario. Lo lamento, pero era importante mencionar que no están ellos y ellas. Bien, iniciamos con esta película que se llama Tótem. Fue creada en el 2023 y está dirigida por una mujer llamada Lila Áviles. Es una coproducción entre México, Dinamarca y Francia y dura 95 minutos. La sinopsis es... Sol, una niña de 7 años, pasa el día en casa de su abuelo, ayudando a los preparativos de una fiesta sorpresa para su padre. A lo largo del día, el caos se apodera poco a poco de la familia, fracturando sus cimientos. Sol abrazará la esencia de dejarse llevar como una liberación para la existencia. Bueno, quienes ya han visto Tótem, más o menos pueden cachar las metáforas que ocupan... Pues sí, estas frases para hablarnos, ¿no? De un más allá, para hablarnos de una existencia, una coexistencia, en fin. Bueno, ya nos compartirán las experiencias que tuvieron al ver esta película. Entonces, como primer dato, no existe una cantidad específica de cuánto invirtió, pero lo que sí hemos podido ver, que es el primer comentario que daré, es que en este equipo y en esta mesa las opiniones están totalmente polarizadas. Entonces, vamos a empezar con el guión. Va a ganar Maines, chinga. El buen Mos odia esta película. Es importantísimo escuchar por qué odia esta película. Y el buen Yair está poniéndose los guantes para defenderla rotundamente. Entonces, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¿A mi derecha, donde estamos, o a la izquierda, donde está el Gama? Ok, Gama, te toca defender esta película. Positivo primero. ¿El guión? Guión, por favor. Va. La verdad, o sea, entiendo por qué les parece aburrida esta película. Porque lo es. Porque, ajá, podría ser en cierto sentido. Pero. Más sin embargo. Yo siento que depende de cómo entres a ver la película. Obviamente esta es una película que no vas a ver un día que estés regresando del trabajo todo cansado y así, porque pues te vas a dormir. Es una película pues que ya tienes que saber más o menos qué es lo que vas a entrarle. En ese sentido, yo creo que el ritmo de esta película, o el guión, la verdad a mí me parece un acierto, porque creo que permite ver diferentes partes de la familia en la que estamos viendo. Me parece que muestra como diferentes cosas. Por ejemplo, vemos a la tía, bueno, a las tías, sus diferentes actividades, sus peleas con sus primos. Esta niña, bueno, también creo que retrata partes muy íntimas de los personajes. Y tiene una gran variedad de personajes. Me parece que es una película que ya desde el inicio sabes de qué se va a tratar y sabes cómo va a terminar, pero no me parece un desacierto eso, porque creo que
lo interesante no es ver lo que pasa, ver si se salva este papá o no, sino lo interesante es ver cómo está pasando esto, qué es lo que sienten estos personajes. En este sentido me parece un poquito como la película de la que hablamos de Perfect Days hace unos cuantos episodios, de que es más para apreciar las actuaciones, que es otra cosa que también me llamó mucho la atención, pero vamos a hablar de eso más adelante. Lo que van sintiendo estos personajes, cómo van reaccionando ante las situaciones que se presentan. Y ahora le paso el remate al Moss. Iba a decir el buen Moss, pero no. Hoy no es el buen Moss. Hoy soy como su némesis, dice, ¿no? Y a pesar de que yo lo he defendido en otras películas, ya, por una vez ya soy su némesis, güey. La traición. Sí, sí. Ha de ser de Tlaxcala o algo así, ¿no? Saludos a Tlaxcala. Saludos, tlaxcaltecas. Ya no les vamos a regresar a esta persona mala porque... Ni sus tacos de canasta. Ah, muy rico, güey. Sí, ándale. Lo único real son los tacos. Bueno, creo que ya hablé suficiente del guión. Sí. Ahora pasaremos al siguiente tema. Sí. No, bueno, ya, cuanto al guión, No era serio. vaya, me aburría. Ajá, exactamente, ¿no? Ya me desesperaba y toda la cosa. En cuanto a acciones, sí siento que estuvo bien, pero sí hubo como algunas cositas, a mi parecer, innecesarias. Justo, ¿no? De algunas acciones que creo que sobraban. En cuanto a texto, pues sí, normal, ¿no? No es extraordinario, pero tampoco está mal ni nada de eso. Sin embargo, el timing del que habla Jair, yo no lo encuentro, ¿no? Y luego hay momentos donde no pasa absolutamente nada. Siento que eso es como muy cansado o muy tedioso. Vaya, entonces, pues normal eso en cuanto al guión. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a tratar de ser el mediador un poco de esto. Aunque debo decir que a mí tampoco me fascinó. Incluso estábamos hablando antes de iniciar el podcast de que hay otras películas de la misma directora que son más entretenidas, inclusive no en términos de que sea un cine comercial, porque no es un cine comercial, pero que tienen un concepto más claro, que tienen un ritmo más fluido. Y creo que esta película en particular pues le apostó a un tipo de guión bastante híbrido. Es difícil identificar los momentos de transición, es difícil identificar cuándo pasamos de un acto a otro. Creo que justo la intención de la directora era evitar este tipo de estructura, pero al hacerla tan experimental, pues se vuelve justo como cansada, tediosa. Ya más adelante discutiremos qué pedo con esto del tótem, porque inclusive a ella le preguntaron qué onda con el tótem, y a mí me sorprendió mucho la respuesta que dio, porque me parecía que no entendía que era un tótem. Justo en la respuesta que ella dio diciendo que el tótem era la niña y cosas así. Entonces yo dije, bueno, pero un tótem no es eso, ¿no? Un tótem, cualquier antropólogo podría decir, no, eso no es un tótem, ¿no? No es un ser humano con poderes mágicos ni místicos. Entonces creo que le apostó a un tipo de tratamiento, pues sí, medio misticón, medio exótico, un guión experimental, no tan claro, personajes inclusive no tan claros, no hay como desarrollos que podamos identificar quién es el protagonista. O sea, si yo dijera la persona que tiene más obstáculos en la película es el protagonista, pues no parece, o sea, en realidad no ocurre. Y la apuesta de la directora pues es hacer una película que retrate la vida de una niña. Su objetivo era tratar de llevarnos al mundo infantil, y entonces creo que ahí estaría el tema de discusión, ¿no? Si logra llevarnos a un mundo infantil y logra retratar ese mundo infantil desde los ojos de la niña. A mí en momentos me parecía que no, en momentos me parecía que se presenta una especie de visión adultocentrista sobre las mismas actitudes de la niña, sobre las mismas reacciones, sobre las mismas preocupaciones, ¿no? Porque la niña es una niña muy seria, es una niña muy adulta. Yo la sentí muy adulta, tiene preocupaciones como de adulto, y justo me parece que es un tipo de niña. Creo que todo se podría arreglar si dijéramos que esta película no habla de todos los niños, ni siquiera habla de un arquetipo de niños, sino habla de una niña en una clase más o menos acomodada, que está preparando una fiesta, y que pues hay un secreto ahí que se tiene que ir develando poco a poco, ¿no? Creo que esa es como la estructura en general. No sé si alguien más quiere hablar del guión. A ver, sí, justo. Yo tampoco sé como en qué banda estar, ¿no? Porque no estoy tampoco ni como a favor ni tampoco en contra de la película.
Pero igual yo creo que concuerdo con todo lo que han dicho hasta ahorita, igual los compañeros. Yo creo que sí depende bastante el modo en el que vayas a verla. Pero sí, justo como este tipo de pausas que a veces llega a tener la película, sí se te hace como muy tediosa, muy predecible y llega incluso a puntos en los que pues te puede aburrir. Y yo creo que ahorita lo que comentaba ya es de que sí podía retratar las infancias, más o menos así que dijiste ellas. En esa parte yo creo que me gustó porque lo lograba plasmar, ¿no? Yo creo que es muy clara en ese aspecto, ¿no? Sobre todo cómo funcionan o cómo trata de ver la directora cómo funcionan las familias. De que están pues las tías fumadoras, las tías ebrias, los primos molestos, estas nuevas tendencias también de todos los jóvenes, de cómo van desarrollándose en ese contexto. Y pues a mí se me hizo que fue también como un guión mal logrado, justo por este tema místico que también había mencionado Jazz. Realmente no lo veía tan necesario, ¿no? Cuando ahí va el spoiler, en la por ejemplo, en esa escena en la que el tío dice así de que vamos a hacer una terapia espiritual para elevar los ánimos de la familia, ¿no? Y los invitados están ahí, es como de que, bueno, en serio eso era necesario. La niña sí, también como dijo ya, es una niña muy seria, muy adulta, que realmente, como que es raro verlo, ¿no? Porque pues un niño no tendría que tener ese tipo de actitudes, de tanta preocupación, sabiendo que ya va a pasar algo y como que no lo disfruta, creo yo, hasta ese punto. Lo que vendría siendo la infancia, y siento que en ese punto no lo puede marcar bien la directora, justo porque es muy, muy híbrido, parece muchísimo una masa de todo, la madurez, la inocencia, la infancia, pero pues siento que lo pudo haber hecho a lo mejor de alguna otra manera, pero no hay como tal un eje en el que gire la historia, creo, porque pues, hay puntos en los que piensas, o por lo menos a mí me pasó que la historia iba a tratar sobre la niña, de repente trata otra vez sobre el papá, de repente vuelve a tratar otra vez sobre la mamá, que cuando hacen todo este teatro, los tíos que ya no alcanza para el tratamiento de tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que si hubiera podido llevarlo a cabo de otra manera, a lo mejor, o ser más concisa, podría haber funcionado. Pero pues en este caso siento que pues, no me terminó de desagradar, pero tampoco me terminó de gustar. Entonces, en esta pelea entre Moss y Jair, yo estoy en área neutra. Pero pues si alguien quiere paro, pues yo les ayudo. ¿Alguien más quiere hablar del guión? No, neutro, de bandera blanca. Pues no, que tú nos ayudas. A los dos, ni a uno ni a otro. Sí, o sea, confirmando lo que dice Jazz, yo tampoco supe en ciertos momentos, todo giraba en torno a la niña, pero de repente venía esta confusión, ¿no? De, o es la niña, o es el papá, o es el tío, ¿qué? Y te das cuenta que yo creo que tal cual el protagonista es todo, es la familia que está ahí retratada como tal, no es como uno solo. Y sí, bueno, vaya, tuvo más escenas. La niña, yo no creo que podamos ver esa visión de la niñez vista como si la niña viera a la familia, ¿no? Yo creo que sí fue una perspectiva en total de cada uno de todos, ¿no? Y que sí, inclusive sí se quiso hacer sobre la niña, pero creo que no estuvo bien logrado esa parte, ¿no? Entonces como que coincido con eso, con Dani y con Jazz. Parto un poco también de la postura como en medio, punto intermedio. No la odié ni me fascinó, pero pues sí puedo coincidir. El guión como que le faltan elementos para volverla más fluida. Y no porque necesariamente así tenga que ser todas las películas, pero creo que en esta historia tenía suficientes elementos como para que no fuera tan tediosa como lo es de hecho. Uno de los puntos que me gustaría como resaltar en el guión, o me parece que el guión apuesta más que nada, en este caso, por centrar el foco de atención en las situaciones. En gran medida se trata de retratar situaciones que son cotidianas para la cultura mexicana, me parece, o al menos sí creo que todos nos ha tocado ver situaciones de ese tipo y personajes que son retratados en la película y que de alguna manera también los vemos reflejados en nuestros parientes. Eso lo veo como una manera de llegar al público mexicano y quizás desde el punto de vista extranjeros, como darles a conocer al mundo exterior cómo es la cultura de la familia mexicana. Eso es lo que me parece que es a lo que está apostando. Y también quería poner de ejemplo o en contraste la película anterior de esta directora, que era La Camarista del 2017, que me parece que a pesar de que tiene como, no sé, una cuarta parte o la mitad de los diálogos que tiene esa película, o sea, lo que quiero decir es que es lenta, al menos en apariencia, es mucho más interesante.
Es un guión, me parece, mucho más complejo, que está mucho más enfocado en las actuaciones, sobre todo la protagonista, que fue un gran trabajo. Y siento que se dice demasiado a través de los ojos y los gestos de la actriz en esta cinta que comento. Y este tipo de juegos sutiles de los gestos y las actuaciones que predominaban en esta película se ausenta en Totem, bajo ciertas excepciones, pero la gran mayoría de las actuaciones en esta película no tienen mucha complejidad. Entonces, pues ya, eso era todo, al menos por lo pronto. A mí me llaman la atención dos cuestiones, que ahorita que estaba mencionando las Duarte. Uno es esta cuestión como del cliché de la familia mexicana. A mí me llama mucho la atención porque, insisto, no es cualquier tipo de familia. Y parece que entonces la película está pensada para un tipo de público, lo cual no es malo, pero entonces es como un tipo de público muy de cineteca, ¿no? O un tipo de público muy intelectualoide, que se le da como de intelectual. Entonces, justo cosificar la idea de la familia para presentarla en un festival, no sé, como Berlín, y que piensen en Berlín que las familias mexicanas son esa familia retratada en Totem, a mí me genera como, espérame, ¿no? O sea, sí, hay ciertos elementos que quizás tenemos la tía, los primos y pero yo nunca me acuerdo que mis tíos hayan llevado espiritistas a la casa. O sea, jamás. O inclusive, ¿no? La estructura familiar, como está constituida, la misma casa, como se ve la casa, pues claramente es una clase de alguien acomodado, es clase media, media alta. Entonces, eso es muy interesante porque, por un lado, sirve como para desautomatizar la visión misma que tiene el extranjero de lo que es México y de lo que es la familia mexicana. Pero por otro lado, corres el riesgo de que la familia mexicana parezca más como una familia española o españolizada, ¿no? O sea, como esta pluralidad de güeros, ¿no? En los espacios y las criadas. No sé, es como este tipo de estructura que trata de presentarse como una estructura naturalista, pero al ser tan natural no es crítica, no se vuelve reflexiva. Y entonces la película justo hace como esta especie, no sé, de justificación, ¿no? Y la otra, esta cuestión de lo de los niños, ¿no? De la niña. No por decir que tengamos que imitar otro cine, pero sí creo que vale la pena recordar que hay películas que retratan la visión de los infantes y lo hacen muy bien. Es decir, te llevan al mundo de la infancia, tú experimentas ese mundo de la infancia y aparte te gusta porque desde adulto ves otras cosas. Y yo creo que Totem pudo haber eso, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en El niño de la pijama de rayas, que logra muy bien ese objetivo. O sea, tú estás en un mundo de dos niños y los dos niños no saben ni qué onda, ¿no? O sea, estás en medio de una guerra, estás en medio de condiciones bien terribles y hasta el final como que, ¿no? Se rompe la moira o se devela el destino y caes, ¿no? En toda la estructura. Creo que por ahí se puede ir construyendo, no sé, El perfecto asesino que ahorita decían, también logra hacer eso, ¿no? Nos logra llevar a un choque entre dos generaciones. Y creo que aquí tenías esa posibilidad, ¿no? De presentar el choque generacional y en lugar de eso pones a una chica una niña, que es una niña, hay que decirlo, es una niña que no parece niña, parece adulto, yo insisto en eso. Sí, justo quería hablar sobre esta parte de la niña. También me pareció curioso que esta niña parecía más como que tenía una conciencia más madura que las infancias que son retratadas en otro tipo de películas. La primera vez que la vi sí me saltó un poco esta parte, pero también entiendo que es como no que así sea siempre la niña, sino que está como viendo un momento como de furia, como que no entiende qué onda, porque incluso el papá le pregunta a veces a la familia, ¿qué? ¿A poco mi papá ya no me quiere? ¿Por qué ya no me quiere ver? A veces parece como muy madura y otras veces se ve esa inocencia que tiene y esa inexperiencia que tiene esta niña. Pero, bueno, también en la parte de la familia, pues sí, o sea, son una familia acomodada que, bueno, están como pasando por un momento difícil porque hay una escena en la que, al parecer, ya no le pueden pagar a esta enfermera, esta señora que le está cuidando al enfermo. Entonces, se ven como un aprieto, hasta tienen como un chanchito ahí que lo llevan así en la fiesta, para que aporten para el enfermo. Pero, pues, al final de cuentas sí se ve que está retratando a una familia, pues, adinerada. Y creo que también, o sea, incluso tiene como aspectos medio whitexicans por esta parte como de la espiritualidad. Y se me hizo muy curioso porque, pues, la mayoría, a pesar de que, pues, se ve que tienen dinero, no se ven tampoco que tengan como ese aspecto whitexican, ¿no? El típico whitexican y de las redes sociales. Pero se ve mucho como, por ejemplo, sus creencias o hasta la gente que llevan y conocen, que se ve como, no sé, muy de profesor de filos, de antropología. Como este profesor que llega y le dice, no, es que tu nombre es significa tal cosa. Y luego
no sé, como este tío que llega y dice, vamos a manifestar que nuestro enfermo se sienta bien y todo esto. Sí se ve que no es como una familia común aquí en México, quizás sí, no sé. Al menos no creo que algunos de los que estamos aquí sentados haya tenido como esa experiencia cercana con familiares, así que lleven gente que cree como en... Común de la Roma. Ajá, sí. Pero bueno, o sea, aún así yo entiendo que va incluso con el tema de la película, como que la familia está tan desesperada que ya busca cualquier cosa, sea una chamana, sea un tío que llega así y dice, vamos a poner un relojcito y vamos a hacer que el universo cura a nuestro enfermo. Y se ve también en varios aspectos, varias creencias que tiene la familia. Y aquí quiero tocar un poquito esta parte que me di cuenta de, bueno, que parece que retrata la película, que es sobre la naturaleza y la magia un poco, porque no sé, al menos yo veo que aparecen muchos aspectos, por ejemplo los insectos. Al inicio no entendí muy bien por qué aparecían, simplemente era como que la niña estaba jugando con un caracolito, luego no sé, salen pájaros ahí con el abuelo. Nos muestran mucho esta parte del jardín que tienen en el centro de la casa, y también por la parte de la naturaleza está la muerte, que es como que lo que cae sobre esta familia en estos momentos de la película. Es algo que todos ven venir, que nadie puede evitar, y en esta parte entra la parte de la magia. Al inicio como que la mamá de la niña le dice como pide un deseo, algo así, y la niña dice, deseo que mi papá no se muera, que es cuando ya como revelan de qué va a tratar todo esto, ¿no? O por ejemplo cuando llevan a la chamana y entonces dice, no, es que aquí hay muchas energías, y seguramente es lo que a tu enfermo le está haciendo daño. Son 5,000 varos. Ajá, son 5,000 varos. O al final, que también es como el deseo de este personaje infantil, donde ponen el pastelito, y lo que me parece curioso es que no muestran al papá cuando pide el deseo, sino es a la niña, que es el último personaje que vemos en la película. Siempre este deseo mágico de vencer a la muerte en la película, y la impotencia como de la familia de no poder lograrlo. Y creo que ya esto. Justamente una de las preguntas que quiero lanzar, que están relacionadas con lo que ahorita Yair menciona, es que vamos a enlazar la primera pregunta, en donde están saliendo varios temas. El de la actuación lo vamos a dar en un momento, pero sí me gustaría preguntarles, pues, ¿cuál es la postura que tienen ante estas cuestiones místicas que han salido no solo en esta película, sino en una tradición de películas mexicanas de Cineteca que han estado, pues, vigentes durante, no sé, 5 o 6 años, ¿no? Aquí tengo anotadas: La Región Salvaje de Amat Escalante es una de ellas, en donde siempre se habla de un ser místico, siempre se habla de un personaje que está como escondido en no sé dónde, y el pueblo sabe que existe. No vamos a hablar ahorita de La Región Salvaje, pero vamos a hablar... Personaje místico violador. Sí, es un personaje místico violador, pero que al final las personas lo manejan como un ser místico. Y Temporada de Huracanes, que bueno, tampoco le vamos a dar promoción ni vamos a hablar de Temporada de Huracanes, pero uno de sus personajes principales es la bruja. Y entonces estamos hablando de que en México están surgiendo películas de cierto sector, ¿no?, de consumo, que buscan o que consumen estas películas que hablan sobre la magia, sobre la brujería, que hablan sobre pociones, sobre cosas que podemos reducirlas en un término místico, pero que ahora se ven reflejadas en esta película, y que al final le dan sentido a la muerte y le dan sentido también a una parte de la cultura que tenemos. Entonces, ¿cuál es la postura que tienen ante eso, sabiendo que pertenece a un sector que lo aprueba, ¿no?, y que viven de eso porque es parte de una cultura mexicana? Entonces, ¿a quién les va?, ¿no? Es una pregunta que les estoy, más bien, que construí diferente, ¿no? O sea, construí diferente para no irnos con respecto nada más al guión, a la actuación, al color, ¿no?, o en el diseño de arte, sino que pues está más allá de nosotros, ¿no? Está un poquito más cercano a nuestra cultura que al contenido de la película. Entonces, pero al final está en la película. Entonces, ¿quién? Me estoy queriendo acordar de una palabra, creo que es idiosincrasia, ¿no? Como las ideas que forman parte de una región. Siento que irremediablemente forma parte de la cultura mexicana, tal vez. Siento que de alguna manera todas las culturas llegan a este tipo de temas de alguna forma. O sea, no sé, igual las culturas nórdicas tienen sus cuentos de terror, donde existe la magia y todo esto. Algo que de lo que dices que es cierto es que se da mucho en nuestra cultura las personas que tienden a este tipo de supersticiones y a creer como muy genuinamente en, no sé, en gurús, en chamanes, etcétera.
Me parece curioso el tema de la manera en que lo sacas. O sea, sobre todo el ejemplo de Amate Escalante, que a mí me caí bien gordo. No me gusta. O sea, pa' pronto. O sea, porque bueno, Amate Escalante es un director mexicano, saca películas mexicanas con temas más o menos mexicanos. Pero ¿a quién le habla Amate Escalante? ¿Quién ha visto sus películas? Y el que la ve, pues no sé, a mí me parece que cualquiera que salga... Ajá. Sí, claro. Sí, claro. O sea, desde ese eje, o sea, me parece que es acertado. Entonces, un poco como planteas el problema es de que cine de Cineteca hecho en México, para los mexicanos en teoría. Pero ¿a qué mexicano le está hablando exactamente? Voy a dejarlo ahí. A mí me gustaría hacer como 2 apuntes porque creo que se puede confundir la magia, lo mágico y lo fantástico, que son cosas muy, muy distintas. Inclusive si fuéramos desde la literatura hispanoamericana, la diferencia entre un realismo mágico y un realismo fantástico, que creo que sí, esa categorización sí nos puede ayudar a entender o hasta criticar un poco lo que está haciendo la directora en esta película. Vetan Todorov, ¿no? Tiene un escrito justo donde trata de definir qué es lo fantástico dentro de una narrativa. Y dice él, lo fantástico es cuando tú estableces una serie de reglas y dentro de esa serie de reglas comienzan a pasar cosas que rompen esas reglas. Eso es algo fantástico. O sea, dentro de un mundo de reglas, de repente ocurren cosas que no deberían ocurrir. Creo que en esta película en ocasiones caemos en eso, ¿no? O sea, caemos en momentos y en espacios donde bajo un realismo, un naturalismo mexicano, vamos a ponerle aquí, comienzan a ocurrir acciones que en apariencia no deberían ocurrir. Y justo parece que la esperanza del personaje principal, suponiendo que es la niña, es que eso pase. Justo esta idea del tótem, ¿no? El elemento mágico. Cuando a Avilés le preguntaban, decía es que el tótem no es un objeto, es más bien como una acción o una serie de acciones. Y tiene que ver mucho con la esperanza de la niña de que ocurra algo que rompa con la lógica de la realidad en la que vive. Parece que lo fantástico más bien es lo que ella busca habitar. Y dentro de eso, ese elemento fantástico, comienzan a ocurrir ciertas acciones que desde nuestra perspectiva de adultos, pues ya son como, ¿no? Raras o hasta mágicas, si le queremos decir, ¿no? Yo no vi muchos elementos mágicos en sentido estricto, o sea, no vi la magia en la película, veo más como elementos fantásticos, fantasiosos, fantasmales inclusive, cosas que rompen con una lógica, y eso me llevaba al segundo punto, que es ¿qué tipo de familia es esta? Hay una contradicción interna en la familia, porque por un lado parece ser una familia acomodada, clase mediera, que parece que está en decadencia, porque no tienen dinero y cosas así, pero a la vez son como muy ignorantes. O sea, por un lado podríamos decir, no, pues es que se les acabaron las opciones, ¿no? O sea, ya no tienen recursos científicos, ya no tienen recursos médicos y entonces acuden a recursos fantásticos, mágicos o como se le quiera llamar. Pero en realidad lo que está retratándose es una ignorancia profunda. O sea, creer cosas que hasta el público más, no sé, más de clase más baja, sin educación, sin ir a la primaria, sabe que eso es un fraude o que eso es un timo. Entonces, parece en ocasiones que se está burlando hasta de un elemento cultural, ¿no? Hasta el elemento cultural de los chamanes, no sé, lo dejo a discusión. Si lo ven ustedes como una burla o como una representación de una clase, ¿no? De una clase social. ¿Qué está haciendo? ¿Se está burlando de la cultura mexicana o está haciendo como una especie de representación de lo mexicano? Chingatelo, Dani. Ay, me lo chingo. Yo creo que se está burlando. Yo sí lo creo. Yo creo que se está burlando en ese tema, ¿no? Porque, o sea, no sé, esta la señora que llega así como bien espirituista, ¿no? Así como que, las energías. Y así está casi palpándolo por la pared, ¿no? Subiéndose por la pared de que, me mareo. O sea... la animación que va a hacer, sí. Justo por eso me reí, porque me imaginé ya ir haciendo la animación. Bueno, vean la animación en Instagram, que las hace el buen Yair, que le quedan muy chidas y quedan súper chistosas. Pero yo creo que sí se está burlando, ¿no? Yo creo que también en esa parte está haciendo una mofa sobre lo que es este tipo de cosas mágicas, fantásticas, de lo que es el espiritualismo, no sé, mexicano, ¿no? Entre comillas. Porque también ahorita que estaban mencionando todo este tipo de cosas,
Me acordé, o sea, no sé, me gustaría también hacerles como que la pregunta, porque yo creo que también en todas las familias mexicanas hay una tía que es así como igualita, ¿no? O sea, de que dice, siento las cosas, o de que te hace una limpia con un huevo cuando te da aire. Ajá, entonces yo siento que por esa parte es como una mofa, porque a mí se me dio risa, porque yo digo, no manches, o sea, ¿a poco sí tan exagerado así eso somos? No les alcanzaba para pagarle a la enfermera, pero pagaron. Ajá, claro, sí, o sea, preferían a esta Cruz, ¿no? Creo que se llamaba Cruz, la enfermera, pero tenían para pagar 3,000 pesos para una chamana que pone a nivelar las energías con 2 cubetas de agua y un palo, ¿no? Entonces, y lo creen, o sea, es algo como completamente muy absurdo, y ahorita que lo dice Jazz también, porque pues sí te hace cuestionar de qué parte viene la familia, pero iba a hacer un tema, pero ya nos dirá Fer si vamos a hablar sobre un poquito el tema de arte y el montaje, pero tiene que ver sobre los cuadros, pero ya lo diremos más adelante. Pero pues yo creo que la postura, respondiendo a la pregunta de Fer, no lo sé, es muy difícil de creer que así sean las cosas. No lo sé, o sea, por lo menos yo difiero muchísimo con lo que trata de marcar en ese punto de la espiritualidad la película. Se me hace completamente que es una mofa, y con todo respeto para las personas que lo creen o lo hagan, ¿no? Y por ejemplo, en este caso en la película yo siento que es completamente una burla, porque... Pero es el asunto, ¿no? Que se está burlando de algo que la gente cree. Ajá, y es como de que no, pero ya, la destrocé. ¿Quién más? Mosi. Pues contestando a la pregunta de Fer, yo no noté como cierta magia en la película, para nada. Igual fue como... Sí, es que la quitaba, güey, o sea, se me fue la magia, tal cual, ¿no? Quiero hacer una pausa. Si yo dije magia, entonces hay que resignificar la palabra magia, porque no estoy hablando de la magia. Estoy hablando de esta parte mística, creo que fue lo que la palabra que mencioné, pero varios han dicho que es magia. Entonces, bueno, la clarifico. La parte mística, es decir, creer que por comerte un huevo de sopilote puedes curarte del cáncer, ¿no? Que muchos pueblos lo hacen y muchas personas en la Ciudad de México lo hacen. Comer el sopilote hervido cura el cáncer, eso es lo que creen. Entonces a eso me refiero, no a la magia, porque efectivamente no hay magia, ¿no? Pero sí hay elementos fantásticos o elementos que no vamos a reducir a fantásticos, porque muchas culturas viven de eso y viven de esas creencias, pero en elementos místicos, como un objeto o una acción puede curarnos o salvarnos de algo, ¿va? Para aclararlo. Bueno, para los elementos místicos obviamente están ahí, en cuestión de lo que dice Fer, y ya lo mencionó Jazz, Dani, la chamana esta que le llaman, y sí está bastante arraigado en la cultura mexicana, ¿no? Yo creo que en diferentes estatus de la cultura mexicana podrá ser como de repente muy filósofo, ¿no? Muy hombre de ciencia, pero en algún momento creo que de cierta manera, aunque no lo hayas buscado, nos vemos involucrados en ese tipo de que ya llegó, como decían, la tía y te hizo una limpia con un huevo, ¿no? O ya llegó el primo de un amigo que te dijo que era tal cosa. Entonces eso sí, justo se ve ahí dentro de la película, contestando a Fer. Yo creo que ni siquiera se oculta, sino es como ahí lo pongo y ahí está, y sí se ve tal cual. Y la pregunta si es una burla o no, yo creo que no quiso ser una burla, que así es como lo quiso retratar, pero no como en modo burla. Y pues qué mal que salió como burla, ¿no? Porque entonces no fue una buena realización de ese lado. Pero yo sí creo que no quiso ser una burla. Y eso es todo. Sí. Creo que sí existen... No. Existen elementos místicos que hay en la película. Yo también pienso que no creo que haya sido una burla. Más bien es como... quizá mostrar estos elementos, pues como pasan así en la vida cotidiana, puedes creer en ellos o no. Aquí la familia parece que sí lo cree, pero incluso te muestran como pues que la señora nada más está pues inventando en este caso lo que está sintiendo. Por ejemplo, cuando dice, ay, es que siento una energía en esta pared, no habrá muerto aquí algún familiar tuyo. La tía, creo que es la tía de la película, es como de, pues no me acuerdo. Ya después como que dice, sí, es que mi mamá se ponía aquí. Entonces como que ya la señora se ve que como que la piensa en la película y dice, es que sí, seguramente debe ser tu mamá y todo esto. Hay elementos que sí parece como que la película retrata
que solamente están aprovechándose de la familia por el momento en el que están pasando, y otros que son más como quizá de esperar que algo que ya se ve venir cambie por algo, no sé, quizá mágico o esta cosa que dicen místico. Yo lo veo muy retratado, por ejemplo, en la niña, que ella sí cree fielmente que puede cambiar estas cosas a pesar de que al final pues resulta que no pasa. Y además me parece algo curioso que hay como personajes que vienen de fuera de la familia y les parece raro esto, incluso a pesar de ser como del círculo social que son ellos. Por ejemplo, no sé si eran vecinos o parientes lejanos los que llegan cuando este tío llega y pone el reloj, que les dice, no, pues perdonen porque llegaron justo cuando íbamos a iniciar esto, pero qué bueno que están para que también echen su energía al reloj y no sé qué. O bueno, o incluso tiene este aparato en la garganta que le permite comunicarse. Es un elemento que se siente interesante. Por alguna razón lo metieron en la película. El abuelo, no, porque como que igual ve a la señora que va con estas cosas, dice como de, no, ¿qué es esta loca aquí? O sea, pero bueno, su aparatito. Dice que, como que es esta señora aquí, ¿no? Sáquenla. Y es como que incluso dentro de la misma familia hay esta lucha entre... Me saqué de onda. Perdón. Hay esta lucha de creencias, de cosmovisiones. Pero sí se me hace como interesante que se esté mostrando cada vez más este tipo de creencias en las películas mexicanas. Hace rato ya se hablaba de Huesera, que también ahí se retrata este tipo de creencias, pero de una forma distinta, porque en esta película es como que muestran a las personas que creen en esto, pero no muestran como si funcionara, sino solo muestran su deseo. Y en otro tipo de películas ya más fantásticas es como de, sí, estas cosas existen y tienen fuerzas, y entonces influyen en toda la trama de la película, y así. Entonces creo que hay diferentes visiones de diferentes realizadores. Esta directora, pues yo creo que estaba mostrando como su propia visión, o tal vez como creía que era la visión de ciertas familias mexicanas, pero pues ahí la dejo. Yo ya para ir cerrando este tema y pasar al siguiente, me saltó ahorita algo de la mente súper rápido, esta cuestión de la representación de las creencias, no sé si llamarles místicas, si llamarles mágicas, fantásticas o hasta religiosas, que es lo que voy a recuperar ahorita, pero podríamos hacer todo un análisis histórico y ver que esto que está representándose en Tótem no es que sea una moda del momento. El primer largometraje mexicano, 1917, se llama Tepeyac. Y si uno ve Tepeyac, vas a encontrar una visión muy parecida. No sé, eso me da hasta miedo porque pareciera que no hemos avanzado mucho en términos propositivos de la representación que tenemos de los elementos religiosos, mágicos, fantásticos. Porque justo el argumento de Tepeyac es una mujer acomodada que cuando su marido se va en un tren por un viaje de negocios y tarda en regresar, de repente se vuelve religiosa y empieza a leer, ¿no?, el milagro de la Virgen de Guadalupe y termina volviéndose una creyente. No sé si eso beneficia a las clases medias o a las clases acomodadas, inclusive a las altas, porque parece que son muy manipulables, ¿no? O sea, como que cualquier persona que venga con un chícharo o con una aceituna o con, no sé, aceite de marihuanol, estos cuates se la creen, lo compran y se lo aplican. Y entonces ahí es donde me genera como esta especie de contradicción. No le quiero llamar dialéctica, suena muy feo, sino esta especie de contraposición y oposición que hay en la construcción del argumento, porque a la vez que los presenta como crédulos, hay una mofa hacia lo que se está representando. O sea, insisto como en ese punto. Quizás no era la intención mofarse, como dice Moss, pero sí creo que el tono es fársico. O sea, claramente el tono, la forma en la que está construida la acción es fársica. Y a eso no podemos como escaparnos tan fácil. Si ella no tenía la intención de mofarse, ya es otra cuestión, ¿no? O sea, que su intencionalidad fuera otra. Pero la manera en la que están construidas las cosas, a todos nos produjo risa. Todos vimos esa escena y nos produjo risa. Si hubiera sido otro tipo de construcción, no nos hubiéramos reído. Hubiéramos dicho, no manches, mira, a mi tía le pasó eso. No, pero cuando lo vimos, era como, ay, mira, yo tengo una tía así. Entonces, la construcción, por lo menos en la imagen, la representación, sí parece que va direccionada hacia producir un efecto. Y ese efecto es más como risa, comedia, farsa, ¿no? Y ya, dejo correr esto. Vale, pues era importante que habláramos de este tema porque en el cine, lo voy a decir cine de Cineteca, para no ser despectiva,
tenemos películas que tienen temas místicos y que pues nunca se abordan. Entonces me parece importante que si en esta película salía este tema, pues a hablarlo. Ahora, me va a lanzar otra pregunta. Yo sé que no vamos como con la naturalidad de los podcasts, con los temas y los conceptos que siempre manejamos, pero vamos a hablar ahora sobre la coproducción, que tiene que ver con México, Dinamarca y Francia, que precisamente se enlaza con esta cuestión de mostrar al mexicano como un objeto al que hay que mostrar, ¿no? Las familias, la forma en la que solucionamos los problemas, la forma en la que nos comunicamos dentro de una casa, la idiosincrasia de cómo habitamos este mundo desde los ojos de personas que son extranjeras. ¿Ah? Entonces, antes de retomar el tema de la actuación y de todo lo demás, también sería bueno hablarlo, porque lo hemos mencionado, ¿no? Están mostrándonos... Aquí estoy. Están mostrándonos quiénes somos ante el mundo. Y bueno, de eso hay infinidad de películas, empezando por Coco, empezando por pues, todas las series animadas que tratan de retomar una cultura, pero desde lo que ellos creen desde fuera, ¿no? Entonces, ¿quién empieza? Me llamó la atención los países, ¿no? Porque es Dinamarca, Francia y México. Francia y México. Bueno, sabemos que Francia ha tenido una obsesión justo, ¿no? Sobre, inventó la etnología, tiene una obsesión antropológica, y la relación entre México y Francia, pues es, ¿no? Es como muy, muy clara que justo en 1910, cuando ya está llegando acá el cinematógrafo, allá en Francia justo lo que están haciendo es como todo un festival de celebración, ¿no? Por el México independiente. Que uno diría, ¿por qué en Francia estarían haciendo eso, no? Esta especie de fascinación y cosificación por lo que es el mexicano. Pero me llamó más la atención Dinamarca. Así como, ¿y por qué Dinamarca? Puede ser que pues sea nada más por una cuestión ahí de apoyar, ¿no? Al tercermundismo mexicano. Sí, claro. Y entonces, bajo esa lógica, pues siempre un tipo de cine que está coproducido y que en general está coproducido desde Europa, pues va a buscar retratar temas tradicionales, temas clásicos y seguir con esta lógica del tercermundismo, hay que decirlo. O sea, aunque no estamos retratando a la pobreza, y eso se le agradece a la directora, sacarnos un poco de esa lógica, un poco porque al final está implícita, pero sacarnos de esa constante de ver películas que hablan del narcotráfico, de la violencia, o sea, ya salir de esa lógica, aún así sigue siendo un tercermundismo, ¿no? Yo no sé qué da más pena, si ver Amores Perros, que fue como el parteaguas en el siglo, o ver Roma, donde un clase mediero está en crisis, y luego ver Tótem, donde unos clase medieros también están en crisis. Y parece que ya es una tematización del cine mexicano actual, ¿no? Del cine en general. Es que México no produce tanto cine como para decir, ahí tenemos los de Cineteca y los que no son de Cineteca. No. Al final producimos muy poco, y si no es Omar Chaparro, pues ya te fregaste. Pero sí parece una recurrencia, ¿no? Estaba pensando en esta otra película, ¿cómo se llama? ¿Niñas malas? ¿Niñas mal? Niñas bien, que también vuelve a retratar, ¿no? Esta condición de decadencia de las clases medias, y que parece que se está volviendo una especie de moda, ¿no? Como ahora vamos a sentirnos también mal por las clases medias porque también les va mal. Cuando veníamos de un cine donde lo que era retratado siempre era pues la inmundicia, ¿no? Pasamos del cine de la inmundicia al cine de la torpeza, creo yo. Pero bueno, ¿quién quiere hablar de esto? No sé, me cuesta trabajo como seguir el hilo del tema. Pero no sé, o sea, es que es muy curioso el hecho de que ¿por qué se produjo de esta manera esta película? Porque generalmente cuando una película es coproducida, al menos hay un poco más de participación, al menos se traen actores de esos países o algo así, ¿no? O sea, entonces me deja pensando como cuáles fueron los motivos que llevaron a Dinamarca y a Francia a producir esto. Me suena que como que lanzaron la bolita al aire y quién nos quiere dar dinero y bueno, pues por lo que tengo entendido salió bastante cara la película y me da a entender a que ni siquiera se hubiera realizado si no hubiera sido por esa coproducción. ¿Quién sabe en qué se gastó? ¿Y quién sabe en qué se gastó? En la chamana. Sí, lo que estaba pensando es, bueno, si los países extranjeros de Europa están invirtiendo para que se realice este cine, quizás es porque es lo que quieren ver de México, ¿no? Y eso es como que da mucho de qué hablar. En cierto sentido, porque entonces estamos muy, muy limitados, porque si nos detenemos atenemos más bien a querer producir cine únicamente en México, pues al parecer no vamos a poder porque no vamos a alcanzar con el presupuesto.
Y si queremos hacer cine con el presupuesto extranjero, pues igual vamos a terminar haciendo lo que ellos quieran que hagamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se me ocurre al respecto. No sé si alguien más te gustaría comentar algo. Vos ya está encabronado. Y pasamos al siguiente bloque, que es el que todos y todas están esperando, que es hablar sobre las super actuaciones de la película. Entonces, pues esta es una categoría libre. Todos pueden compartir desde su perspectiva y su conocimiento cómo fue la actuación para ustedes en esta película. ¿Quién empieza? Vaya a ir. El sopoto. Sí, pues de lo que creo que lo que más puedo destacar de la película es las actuaciones. Principalmente de las niñas, porque es que creo que tienen mucho, bueno, una de ellas tiene mucho carisma y que parece como si no hubieran sido el guión el que siguieron, sino como que simplemente fueron ellas frente a la cámara y se vio, no sé, como que muy natural. Nunca pareció que estuvieran grabando una película. Supongo que sí fue estresante para ellas, pero aún así, o sea, captó mucha naturalidad de estas niñas en todas las acciones que había. También quiero destacar las actuaciones del protagonista, pero el papá, que también se veía muy acabado. O sea, no sé, siento que el fuerte de esta película, más allá del guión, fue las actuaciones. Creo que sin ellas la película no hubiera funcionado para nada. Y pues es lo único que tenía que decir. No sé qué más era aparte de las actuaciones. ¿Las actuaciones? Bueno, ¿quién va? Bueno, pues al parecer nuestro podcast siempre va en contra de todo lo que se publica en redes sociales. La gente está fascinada con las actuaciones, entonces yo tendría que continuar en contra de Yair también. La tradición. No sé, es difícil saber si una niña sabe interpretar bien si está interpretando a una niña. Es un poco complicado nada más, o sea, creo que lo más sencillo es poner una niña que interpreta a una niña y actúa como niña, ¿no? Entonces, creo que logró hacer el papel. A mí en lo personal se me hizo muy plana. Inclusive pienso que es parte de la dirección este tipo de personaje, como hasta, no sé, iba a decir como medio enfermo, como que ella misma representa una especie de enfermedad, como si fuera autista o algo así, que tiene como esta especie de dimensión sensorial en las experiencias que va teniendo día a día y en la casa, en la familia. Esta especie de tratamiento que dan a la niña en ocasiones me parecía como muy sofisticado, pero que caía también en esta especie como de encerrarse en sí misma, ¿no? Encerrarse en sus emociones, en sus percepciones. No sé, había momentos en que parecía que estaba como autista ahí la niña. A diferencia, desde luego, vamos a empezar a diferenciarlas, porque una se llama Sol, que es justo la protagonista, y creo que la otra chiquilla se llama, en el personaje es Isa, que contrasta mucho el tipo de retrato de la niñez, la forma en la que se comportan, este contraste que construyen en las dos niñas. Creo que el personaje de Tonatiuh, Mateo García, que es el actor, que es el padre enfermo, pues es difícil evaluarlo porque casi no se veía, ¿no? Literal es un personaje ausente que, pues ahí podríamos decir lo que sí se hizo muy bien fue el proceso de maquillaje, lo maquillaron muy bien, se veía muy demacrado, tenía algunos vicios ahí formales, pero como no lo vimos tanto tiempo en escena, pues es también como complicado. Mucha gente se fascinó de las actuaciones, yo no las vi tan claras, en términos de tono no me quedó muy claro si estábamos, pues no sé, quizás son más tradicional, ¿no? En una pieza o en un melodrama, o sea, no sentí tan claro qué tipo de constructo actoral estábamos viendo, pero creo que pues salvaron la película. Como bien diría Yair, si tomáramos todo lo malo, esto es lo menos peor, ¿no? O sea, no está tan mal. Pero tampoco es que nosotros digamos, wow, no hombre, la niña actuó súper bien y es que es una joya. Creo que la niña es muy carismática, pero en las alfombras rojas es muy carismática fuera de la película. La ves fuera de la película y sí llama mucho la atención la niña. Pero en la película, como casi toda la estructura, se hizo como plana y aburrida. Creo que si la vemos más adelante haciendo otras cosas y se dedica a la actuación, ahí sí podríamos decir, ¿no? Oye, qué buena actriz es la chiquilla o qué desarrollo ha tenido. Pero para una niña de 7, 8 años que apenas está incursionando, me parece que puede ser muy complejo calificarla de la gran actriz de la película. O sea, hasta a ella le haces daño, yo creo. Si le dices, mira, hice tu gran papel y dices, pues es el primero, ¿no? Imagínate, ya después qué va a hacer, se va a traumar. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? O sea, elevar tanto el nivel de actoral, creo que habría que mediarlo. Creo que cumplió con su papel, pero nada más.
¿Alguien más quiere hablar de actuaciones? Obviamente la actuación se la llevó la chamana. Fue lo mejor. También en eso se le fue el presupuesto. No, pero yo creo que en general todas las actuaciones se me hicieron pues muy planas en general. Y pues también justo yo creo tenían que ver bastante con el tratamiento de la luz, ¿no? Para dar en este caso el efecto de este Tonatiuh, que nada más estaba encerrado en su cuarto, que la verdad que no se le ve la cara, creo, ya hasta que pues casi va a salir, ya casi al final de la película, pues, te la quedas así como imaginándotelo y tal. También yo creo lo mismo con lo de las tías, o sea, no sé, yo llegué a sentir que parecía como si estuvieran leyendo algo. Porque, o sea, siento que si llegaron a transmitir algo, pues no sé si lo pudieron lograr o qué onda, pero pues era como muy plana las actuaciones. Y también pues lo de la niña, pues sí, ¿cómo puedes calificar el trabajo de una niña que apenas va empezando en esto, no? Yo creo que también pues dentro de todo lo peor de la película, pues lo rescatable también son los niñitos, ¿no? Las dos niñas que salen. Porque de ahí en general, pues todo, por lo menos a mí se me hizo, pero un poquito muy plano. Nada más. ¿Alguien más quiere hablar de las excelentes actuaciones? Agárrense con el... Agárrense, va el Moss. A las actuaciones coincido totalmente con Jazz en cuanto a lo que dijo sobre las actuaciones de las niñas. Y yo sí no noté ninguna gran actuación en nadie, en absolutamente nadie. Sí quiero rescatar a algunos personajes que creo que son los que para mí más actuaron. Para actuar, estoy hablando de un sentido de verdad que se le imprime al personaje. Y creo que viene desde el trabajo que se hace por medio del actor con el guión, ¿no? Y cómo va a manejar. Estos personajes son personajes tipo, ¿no? Un personaje tipo es un personaje cliché. Y como hablamos hace rato, es un cliché de los personajes que tenemos en una familia. La tía loca, el tío todo zen de vamos a armonizar y la mamada, ¿no? Todos esos son personajes que ya tenemos como en la vida cotidiana y son personajes cliché o tipo. Entonces quiero resaltar a algunos que sí hicieron algo bueno, que fue el abuelo. Creo que le noté al abuelo una buena interpretación. Buen manejo de voz. Ajá, sí, exacto, ¿no? Qué buena modulación. Sí. Ya como hizo hace rato Jair con su aparatito. Así lo hizo el abuelo, ¿no? Pero pues también... Así se la lleva con su aparatito. Pues también, o sea, es un abuelo, pero se le nota como esa cierta tristeza. No sé si es por parte de que tiene un hijo enfermo, ¿no? De que se están quedando sin dinero, o de que ya estoy viejo, güey, ya no quiero nada de esto, cabrón. Ya me quiero ir, ¿no? Luego, tenemos a la ayudante. Creo que estuvo, pues bien, no se salió como... No se fue hacia un lado muy clichésoso de un estereotipo de cómo habla, estereotipo de cómo se mueven y todo eso. Fue un personaje normal. Y también creo que tenemos que entender que pues fue un género realista. Entonces los personajes tuvieron que hacer en ese sentido realista. También quiero poner a la tía ebria. Sí tuvo una buena actuación, a diferencia de todos los personajes que pongo ahí, son los tres que rescato. Se notaba como que iba increciendo en ese tono de ir como subiendo su personaje para llegar al punto de, sí, primero vamos a hacer la fiesta, y estaba entusiasmada, ¿no? Y conforme pasaba el tiempo se iba poniendo más triste, ¿no? Lo que lo llevó a ponerse borracha. Y no, es que ya no quiero ver a mi hermano porque me va a ver borracha, y porque yo ya no quiero esto, él no quería esto. Entonces a estos tres personajes se les notó cierto crecimiento. Yo los rescato por ese medio, ¿no? Pero ya, se finí. No hay más que decir en cuanto a las actuaciones. La siguiente pregunta es, pues, ¿cuál es su perspectiva desde el diseño de arte y la musicalización? Vamos a unirlos porque, bueno, ya hemos hablado detrás de cámaras que pues la música no está tan presente, así que si ustedes quieren abordar diseño de arte y musicalización, ¿va? ¿Alguien empieza? Bueno, va también un poquito junto con todo lo que ya se había dicho sobre esta clasificación de la familia, ¿no? De clase media y así. A mí me llamó muchísimo la atención los cuadros, porque también incluso al final de la escena, ya cuando están en la fiesta, lo sacan.
sacan todos los cuadros. No sé si fue así como para venderlo, pero esta chica, la ayudante Cruz, nada más así como que se despide del cuate y lo sacan. Y yo creo que también tenía que venir eso con lo de la postura de dónde viene la familia, ¿no? Porque por lo menos yo no he visto una casa que tenga tantos cuadros, ¿no? Y qué tipo de cuadros eran. Porque también la niña, cuando está jugando también con los caracoles, los va pegando en los cuadros. Eso también se me hizo así como un detalle que no... Como que no le encuentro tanta explicación, o sea, no sé. Pero en cuestión de lo que es el diseño de arte y el montaje dentro de lo que hay en la película, me gustó mucho porque es muy típico de lo que habría en una casa mexicana, ¿no? Como el típico topper de la crema para hacer jabón y lavar los trastes, el típico también sacatito que siempre se usa para tallar los trastes, y también incluso hasta el remedio casero con el que se destapaba el oído, ¿no? Que le prende como un periódico y le dice que es para destaparte el oído. Y yo de que wow, o sea, yo creo que en esa cuestión de detalles me gustó muchísimo el diseño de arte. Siento que sí es muy muy mexicano, se ve muy muy bien logrado, y también en esa parte me encantó. Y también otra cosa que me llevó a decir lo de los cuadros es lo del abuelo, ¿no? Porque ¿quién tiene como hobby cuidar o mantener arbolitos de bambú? No, de bambú, ¿cómo se llaman los bonsai? De bonsai. Porque hasta incluso es el que está preparando para regalarle a su hijo, ¿no? Hasta lo está cortando y ya le dice, ten hijo, este es mi regalo para ti, ¿no? Y ya nada más así como todo seco. Y... ahí me ponen un... Qué bueno que no nos están viendo. Sí, me la acaban de poner en la boca. Sí. Microfonazo. Pero, eso. Sí. Es que me desconcentré. Ya se está convirtiendo en otro tipo de podcast. Ya, el abuelo, ¿qué? Sí, pues que pinche abuelo ya se pasó de lanza. Ese pinche abuelo. No, nada más es eso. Porque también en cuestión de la musicalización, yo creo nada más se alcanza a ver al último, en la escena final. Creo es algo de música que se alcanza a oír, pero de ahí en fuera no recuerdo haber encontrado otro sonido. Y pues siento que quedó muy padre para el último performance que tenían preparado tanto Sol como su mamá para el regalo de papá. Nada más. Y pues ya, es lo que yo quiero decir. ¿Alguien más? Ya Paola ya te vio feo. Sí, vi. Por eso no quise voltear. ¿Quién va? Me dio miedo. Cóyeye. Yo nada más igual para ir cerrando ya con este bloque, que es el último, ¿verdad? Creo, bueno. Algo que debo rescatar en el uso del color y en la técnica de iluminación es que para hacer una película que todo el tiempo está hablando armando una crisis familiar, una crisis médica de enfermedad, la atmósfera siempre es muy cálida. Juegan mucho con una atmósfera cálida que justo contrasta como con una especie de visión más tradicional de cómo retratar este tipo de situaciones. Si fuera una película norteamericana que habla de una decadencia, de una enfermedad o de una crisis, pues lo que veríamos son ya sea colores más opacos, una paleta de color más seria y quizás colores más fríos, ¿no? Durante la construcción justo de la luz y de los espacios. Pero creo que lo que logran hacer bien en términos de iluminación y de color es mantener esta especie de atmósfera cálida, ¿no? Que va transitando a distintos grados de calidez, desde luego, y que juega muy bien con el contraste de la imagen. Creo también que eso puede jugar en contra, porque cuando configuras una paleta dominante durante un largo periodo de tiempo y vas jugando solo con pequeños matices, ¿no? De los color ámbar, amarillos, rojos, las transiciones no se notan. Y eso creo que también jugó como en contra de la misma película, porque si la historia es como no tradicional o no tiene una estructura tan digerible, pues quizás las transformaciones de los espacios o la transición entre un espacio y otro, el cambio en la paleta de color, el cambio en la técnica de iluminación, pudo haber ayudado a sentir una especie de modificación, ¿no? de los espacios, de la argumentación misma del guión. Pero mantiene la mayoría del tiempo una misma paleta, una misma iluminación, una misma estructura que va creciendo, y al final eso también a nosotros nos da como esta sensación de no pasa nada. O sea, sigo viendo una película que parece que está estancándose, no solo por las acciones, sino también por la elección del color y por la elección de la técnica de iluminación. Yo por lo menos no sentí tanto contraste entre los espacios, no vi tantos cambios de color o de transición, y por lo mismo, pues la única escena que se me queda como muy grabada es la del final,
¿no? Que justo es esta escena tradicional donde el pastel es el elemento central, donde se apagan las luces, donde se reúne la familia, donde se da la acción de cierre, pero fuera de ahí los espacios de transición me parecían como todos muy homogéneos, ¿no? No encontraba yo el punto de quiebre y pues es una de las partes, digamos, negativas cuando se excede, pero positivas también si sabes trabajarlo. Creo que ahí les falló un poquito modular quizás la manera en que evolucionaba la luz y el contraste entre textura y color. No sé si alguien más quiera comentar de esto. Con estos 2 bloques cerramos nuestro 7º podcast. Agradecemos un montón que estén en esta primera temporada. Aún nos faltan 3 películas. Y la siguiente es una sorpresa. Ya todos estamos de acuerdo en verla. Pero síganos pues en las redes sociales. Síganos en Instagram. Síganos en el grupo de Facebook. ¿Cuál va a ser la frase secreta de hoy? Para que ingresen. Tótem. No, igual de creativo. Que nos digan quién es el tótem de la película. Va, no, pero ahí no va a haber respuesta. De acuerdo, entonces, bueno, como hoy se respondieron preguntas raras, va a haber respuestas raras. ¿Quién es el tótem? Es la pregunta para ingresar a este grupo de Facebook. Y con eso, pues, damos por concluida nuestra participación en este podcast. ¿Alguien que quiera compartir algo, lo que sea, para cerrar? Yo creo... En Dios Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Exactamente. Creador de la medicina. De todas las películas que he visto, la segunda peor. Sí, pero eso no lo quería decir. Eso no lo iba a decir. Eso era para... Ajá. Vaya, a mí se me hizo como un videoblog. Me recordó mucho a mi familia, ¿no? Cuando estábamos en casa de la abuela, del abuelo, así. Recuerdo absolutamente todos los personajes como tal, como retratados en esta película. Me recuerdo mucho viéndome como espectador. También recuerdo a mi tía grabando con una handycam todas las fiestas o las reuniones que eran cada domingo. Entonces, se me hizo muy así. Yo lo sentí como un videoblog de YouTube, pero con tal vez tomas cinematográficas, puede ser, intentando hacerlas, tal vez. Y para mí fue eso, ¿no? Un blog familiar de YouTube, que hace rato vimos a un youtuber, justo hace rato, que hizo algo similar, pero lo hizo bien, ¿no? Y justo es un youtuber, ¿no? Se me hizo muy a personajes cliché de mi familia, ¿no? Verlo como espectador. Y tal cual, se me hizo como si lo hubieran grabado con una handycam todo el tiempo y una reunión familiar, ya, o sea, no fue, para mí no fue cine, vaya. Bien parece que vamos de Robot Dreams a Totem. Nunca dijimos que Robot Dreams no fuera cine, así que a esta le fue peor. No porque es animación. Sí, claro. Entonces, ¿alguien más quiere dejarnos un comentario? ¿No? ¿Quieres despedir? Sí, ya son los últimos comentarios. Pues agradecerles que nos hayan escuchado una vez más, invitarles a que nos sigan en redes sociales, revisen los magníficos videos de animación producidos por el buen Yair, el Yamamile, ¿o cómo es? El Gandariel, Mamariel. Bueno, tiene varios nombres artísticos. Entonces síganos en Instagram, búsquenos en Facebook, búsquenos en su plataforma favorita y compártanlo, si pueden y si no pueden también. Pues sí, igual esperemos que nos sigan en los otros 3 capítulos que siguen. Mi experiencia con esta película fue que yo esperaba que fuera aburrida y creo que igual por eso me gustó, porque a mí no me pareció tanto. O sea, sí chillé como 7 veces. Es que no sé, o sea, igual es porque esos temas de la muerte me tocan mucho, pero... no sé, creo que cada vez que salía el papá o la mamá convivían, sí era como que me estaba chillando y nada más, o sea, salía mi mamá del cuarto y yo nada más me limpiaba así las lágrimas para que no me viera chillar. Ajá, y... Se acaba su tequila, güey. Ajá, es como que... para ahogar las penas. Sonaba el triste. Ajá. Y pues nada, también háganos saber si a ustedes les gustó la película, si no les gustó. Y pasamos con Duarte para que se despida. Adiós. No, pues nada más que agregar. Un gusto estar aquí participando en este podcast.
Compártanlo y cuéntenos qué les gustaría escucharnos, sobre qué tema les gustaría escucharnos hablar. Y nada, le paso el micrófono a mi compañero, el buen Mouse. Pues gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos más capítulos, los pueden escuchar las veces que quieran, ¿no? Pueden compartirlos para que los escuchen, tengan más reproducciones, para que sigamos haciendo esto que hacemos con pasión. ¿Cómo te sientes? Que hacemos con pasión, no como tótem. Paso el micrófono a Dani. Nuestro tótem es Javi. Así Claro, es. sí, nuestro tótem es Javi. Esa va a ser la respuesta, entonces ya saben, ¿quién es el tótem? Javi, esa va a ser la respuesta. Javi. Javi, entonces apúntenla. Y pues igual, muchas gracias por escucharnos, compartan los capítulos. También si no han visto la película, ojalá y también pues, sea una invitación para verla, para no verla. Y pues ya, para generar salseo. Sí, bueno. Ya, adiós. Bueno, pues mi cierre será ver el enojo del Moss. Tanto como el mío con Robot Dreams. Ya le tocaba encabronarse. Sí, a ver a quién le toca el siguiente la siguiente película. El siguiente encabronado ese. Ah, claro. Y bueno, pues con esto cerramos nuestro 7º podcast.